Muchas gracias por acompañarnos en un debate sobre el fuero militar. Ellos, claro, son líderes de esta discusión en el Congreso y a este lado tenemos en la opinión pública líderes también del debate sobre el fuero militar. Hoy vamos a tratar ese tema, pero primero vamos a un pulso político y para que vea, en este programa se le da doble voz a la oposición. Clara está en el pulso político y está acá en el debate. Tenemos un pulso político con gente para recoger opiniones sobre el fuero militar. En 2006, bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por un acuerdo entre el entonces ministro de Defensa Camilo Ospina y el fiscal general de la época Mari Guarán, se decidió que todas las investigaciones judiciales que se abrieran en contra de los militares y policías que estuvieran relacionadas con actos del servicio pasarían a la justicia ordinaria, que desde ese momento tuvo la potestad de decidir si un expediente era del ámbito estrictamente militar o merecía ser tratado por otro tribunal. A partir de entonces, el mando castrense inicia la lucha porque se les restableciera el derecho de todo militar a ser juzgado por la jurisdicción castrense en las infracciones características de su estado y el deber de la justicia militar de someter a su juicio a cuantos militares incurran en delitos o faltas graves, mientras las organizaciones de derechos humanos en nuestro país pidieron lo contrario, por el temor de que los procesos judiciales que tienen en líos a más de 14.000 militares por falsos positivos, torturas, desaparición forzada, queden en el limbo. Hoy, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón presentó a consideración del Congreso de la República el proyecto de acto legislativo que busca fortalecer la justicia penal militar, el que luego de surtir 7 de los 8 debates que legalmente debe cumplir, logra establecer que la justicia ordinaria se haría cargo de los crímenes de lesa humanidad y de los delitos de genocidio, desaparición de personas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado. El resto de infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por miembros de la fuerza pública pasarán a manos de la justicia penal militar. La iniciativa tiene contentos a algunos sectores políticos, mientras otros se muestran en contra de este proyecto. Algunos argumentan que puede generar impunidad, otros que desmoraliza a la tropa. En la controversia tenemos las principales voces opinando al respecto. El fuero militar es un derecho que le debemos garantizar a todos los miembros de la fuerza pública para que puedan seguir defendiendo la institucionalidad, la vida, honra y bien de los colombianos, sin temor obviamente de que por un encuentro con los grupos al margen de la ley terminen a cadenas de 40 o 50 años. Ese es un proyecto diseñado para promover la impunidad. O sea, si una persona, sea o no militar, delinque, pues debe caer sobre esa persona el peso de la ley, con todas las garantías procesales, por supuesto, y la presunción de inocencia, el debido proceso. Creo que de todas maneras los militares de Colombia quedan desprotegidos y sobre todo lo que me preocupa más es que no hemos logrado que se entienda que el fuero militar no es un privilegio, sino un derecho que tienen los militares por la labor específica que realizan. Se excluyen unos delitos que son los delitos de lesa humanidad y me parece que eso está bien porque nadie está buscando impunidad, sino que los militares y sus actos del servicio sean juzgados por quienes conocen lo que es la actividad de la guerra y lo que son los riesgos de una guerra como la que se ha librado y que se libra aquí en Colombia. Lo más importante es que tengamos, como existen todas las democracias modernas del planeta, un fuero militar para los actos cometidos en las operaciones, en el servicio mismo, y que no sean delitos de lesa humanidad, de genocidio, de desaparición forzada, como lo planteamos en Cámara. El fuero es estrictamente para los delitos relacionados con los temas del servicio. Todo lo que esté por fuera de los temas del servicio no debe quedar dentro del fuero penal y debe ser investigado por la justicia civil. Y lo que se está en este momento discutiendo en el Congreso es totalmente lo contrario. Entonces todas las voces que han advertido que es realmente un retroceso, que es un hecho de la mayor gravedad, empezando por Naciones Unidas, debe ser escuchado. Debe haber justicia penal militar, pero que aquellos comportamientos y acciones reprochables de las personas que estén vinculadas a la fuerza pública, cuyas acciones no correspondan a la naturaleza del servicio, deben ser
de la jurisdicción de la justicia ordinaria. Nosotros lo consideramos completamente inconveniente. Pensamos que la regulación constitucional existente, bien interpretada y bien llevada, es absolutamente suficiente para ese fuero que consideramos necesario, pero no como se está planteando en la actualidad. Yo estoy completamente en desacuerdo con esa reforma, porque va a ser un general llama a su subalterno, que es el juez de unos subalternos del general, y le dice lo que tienen que hacerlo si no se arriesga que su carrera política se acabe ahí. Entonces eso es absolutamente grotesco. Le interesa la reforma a unos poquitos que les gusta desbordarse, que se salen de los mandatos constitucionales ilegales y que cometen tropelías contra la sociedad civil, y desde ese punto de vista se va a terminar de desprestigiar la fuerza pública. El problema de este fuero no es problema de los militares, es problema del país entero. Si no le damos la protección jurídica a nuestras tropas, no habrá quien nos defienda. Es increíble que se siga promoviendo ese proyecto de impunidad para los miembros de la fuerza pública contra los reiterados llamados de organismos internacionales de derechos humanos autorizados y reconocidos por Colombia, que le han expresado al gobierno colombiano en múltiples formas que ese proyecto es contrario a las obligaciones internacionales en derechos humanos. Quienes se oponen son unos cuantos pocos. Un senador de la República, recientemente, en una entrevista que le hicieron, decía alegremente que eso a los militares no hay que darle nada, porque eso es impunidad. Y si es preferible perder la guerra, lo dice este patriota, es un senador de apellido Benedetti, creo, conocido, un historial bastante complicado por sus conductas, sus comportamientos, por una serie de cositas ahí medio extrañas. Este senador decía abiertamente eso. A los militares no hay que darle nada. No lo vi, me lo contaron, pero es supremamente grave. ¿Por qué me gusta ahora? Porque además de desaparición forzada, delito de lesa humanidad y genocidio, nosotros en la comisión, los ponentes, le agregamos tortura, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales y violación sexual. Con eso creo que cerramos un buen compendio, o sea, hacemos una gran lista de que termine cubriendo que no se violen los derechos humanos por parte de las fuerzas militares y que se queden en el fuero militar, sino que vayan a la justicia ordinaria. Estamos en la controversia. Canal Capital transmite desde el Archivo Distrital, desde las afueras del Archivo Distrital. Y claro, tenemos unos invitados especiales hoy para discutir un tema sin duda polémico, como lo vieron en el Pulso Político. Hay una confrontación, hay un blanco y negro ahí muy fuerte. Y yo empezaría con el senador Juan Manuel Galán, que han sido los líderes en el Senado de la discusión de junto con el senador Hernán Andrade, para ver cuál es el sentido de este fuero, qué los llevó a llegar hasta aquí con este fuero militar. Bueno, lo primero que habría que decir es que se parte de la premisa del reconocimiento de que los militares, por la naturaleza del trabajo que cumplen, en donde arriesgan su vida todo el tiempo, en operaciones muy riesgosas, en el marco de un conflicto armado interno, que es el que vive Colombia, necesitan de un fuero como existe no solamente en Colombia, sino en todos los países del mundo. Y ese reconocimiento lo expresaba magistralmente el expresidente Alberto Lleras Camargo en una conferencia en el Teatro Patria, recién posesionado presidente, donde le exponía a los militares cuál iba a ser el talante de su relación entre el poder civil y el poder militar. Durante los 8 años de Uribe sufrimos una erosión de ese fuero militar, porque Uribe negó la existencia del conflicto armado interno y dijo que aquí lo que había era una amenaza terrorista. Entonces puso en vigencia el derecho de los derechos humanos en el marco de lo que vivimos en Colombia y no el derecho internacional humanitario, que es el que se le aplica a un conflicto armado interno como el que vivimos. ¿Cuál es el sentido de la reforma? Para retomar un poco la pregunta, León, y es buscar que esto que no está funcionando, la justicia penal militar, porque tiene una imagen de poca credibilidad, una imagen de que los militares son jueces y partes en los procesos que juzgan, tiene una imagen de que no funciona, pues hay que darle unas herramientas a esa justicia penal militar para que funcione.
Una de las herramientas que considero yo más importantes es la independencia de la carrera de la justicia penal militar, como lo señaló muy bien el senador John Sudarsky, que no quede los mismos militares bajo órdenes de militares fallando procesos contra militares. O sea que aquí los militares de la justicia penal militar que van a juzgar a militares no tienen una carrera específica dentro de la rama. Exactamente, lo que se busca con las leyes posteriores a este acto legislativo que la van a reglamentar, la ley estatutaria y sobre todo la ley ordinaria, es que la justicia penal militar empiece a contar con una carrera propia, autónoma del mando institucional, para que ningún general, ninguno en el orden de la jerarquía de las fuerzas militares pueda llamar a un subalterno militar de él en la justicia penal militar a darle órdenes de cómo debe fallar un proceso. O sea, se especializan y cogen como un camino distinto, separado de la fuerza, en la especialización de... Exactamente, y reciben también un programa de formación muy serio y muy profundo en materia de derecho internacional humanitario, porque es que hoy los operadores de justicia en Colombia, jueces, fiscales, en su gran mayoría, muchos de ellos no saben cómo aplicar en el régimen del derecho interno el derecho internacional humanitario, que es el que nos rige en las condiciones actuales que vivimos de conflicto armado interno. Senador Andrade, ¿dónde arranca la definición? Un militar comete un delito, entonces es llamado, empieza un proceso de investigación. ¿Quién inicia ese proceso de investigación? Si es cualquier delito comete, aún si es un delito muy grave, ¿dónde empieza? Yo quiero, para el entorno de la discusión, es que se parte siempre de la premisa falsa, que si es justicia penal militar es sinónimo de impunidad. Yo quisiera señalar que ese entorno no es cierto. Nosotros queremos una justicia penal militar confiable, organizada, con carrera independiente, con un tribunal de garantías, una justicia penal militar que dé confianza a la ciudadanía. Históricamente el fuero penal militar ha existido en Colombia, existe en la Carta Política. La tesis del exfiscal Gómez Méndez no anda lejana. Si aplicáramos lo que hay en la Carta, entre comillas, no se requeriría fuero penal militar. Lo que pasa, cara, es que vía jurisprudencia del Consejo Superior de la Judicatura, vía su jurisprudencia Corte Constitucional y vía la famosa circular, se invirtió la premisa básica. La premisa básica es que los delitos que eventualmente, las conductas que eventualmente puedan cometer los militares en actos del servicio pasen a la justicia penal militar. Ahí arranca. Y excepcionalmente vaya a la justicia ordinaria y ya está la lista de delitos. Entonces, lo que ratifica, pero lo expresa y lo desarrolla este nuevo acto legislativo es puntualizar que esos actos cometidos por militares que tengan relación con el servicio van a la justicia penal militar y excepcionalmente a la justicia ordinaria. Clara, ¿cuáles son las objeciones del Polo a este proyecto de ley que está a punto de aprobarse? Acto legislativo. Acto legislativo que ya va para su plenaria. Última vuelta la semana entrante en plenaria del Senado. Muy sencillo, hay que precisar, nosotros desde luego estamos de acuerdo con que exista un fuero penal para la justicia castrense, para los delitos que cometan los militares en razón del servicio. El proyecto de reforma constitucional lo que hace es ampliar el fuero militar. El Polo Democrático se opone a la ampliación de ese fuero, no a su existencia. Nosotros sabemos que hay militares con un gran pundonor y que cualquier infracción, así sea leve, va en contra del honor militar. El tema no es de controversia con los militares, sino de lo que debe ser el marco jurídico constitucional de fuero militar que debe comparecerse con todo lo que ha firmado Colombia en los tratados internacionales. Entonces, ¿En qué se amplía el fuero ahora? Se amplía para conocer de infracciones al derecho internacional humanitario fuera de una lista corta de delitos bastante graves. Pero es que hay muchas más infracciones al derecho internacional humanitario y todos los instrumentos que nosotros hemos firmado de carácter internacional excluyen absolutamente a todos de la cobertura de un fuero militar. Y en segundo lugar,
es muy importante llamar la atención sobre algo que decía ahora el senador Andrade. El tema, y esa es una de las glosas que le hace la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas a esta iniciativa, es que no es correcto. Debe iniciar por el lado de la justicia ordinaria, porque es precisamente en las primeras pocas horas, pocos días de una infracción donde se recoge el material probatorio sustancial, y es ahí donde tiene que entrar a conocer la justicia ordinaria o obtener jurisdicción para que esa, ¿cómo se llama?, esa solidaridad de cuerpo permita que se haga una muy buena investigación de los procesos y no como lo prevé esta reforma, que creo que el ex viceministro puede tener alguna glosa sobre eso, de que vaya todo primero a la justicia penal militar y solo excepcionalmente, previa calificación, se iría a la ordinaria. Creo que eso está mal formulado en la reforma constitucional. Hay una oposición muy grande de los organismos internacionales, pues de derechos humanos, de ONGs internacionales o de instancias internacionales de derechos humanos a este proyecto, y yo creo que esa es una de las cosas que más se ve en la opinión o nota la opinión, porque todos los días salen noticias de que Human Rights Watch se opone, que la CIDH se opone, en fin, hay una crítica muy dura de los organismos internacionales a esto. ¿Usted qué opina de eso, Rafael? León, lo primero que quiero señalar es que, como dijo aquí el senador Andrade, justicia penal militar no es sinónimo de impunidad. Justicia penal militar es una garantía que requieren nuestras fuerzas militares, nuestros hombres y mujeres de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares de Colombia, y es una garantía reconocida en la Constitución del 91 y reconocida en muchos estatutos constitucionales del mundo. La cuestión es que tenemos serio problema de seguridad jurídica de las fuerzas militares. Nuestras fuerzas militares tienen que tener claridad sobre el marco jurídico en el cual deben realizar sus operaciones militares contra las organizaciones terroristas, y hay una seria preocupación que afecta la voluntad de lucha de nuestras tropas y se puede llegar a traducir en una menor eficacia en el combate contra estas estructuras criminales. Ahora bien, yo creo que hay varias cosas que resaltar. Siendo un ejercicio muy objetivo, hay que resaltar la voluntad del Congreso de resolver este tema. Creo que hay que resaltar del proyecto de acto legislativo el Fondo para la Defensa Técnica de los Militares. Es una garantía muy importante para nuestros militares. Nosotros trabajamos en este tema y presentamos un proyecto de ley con el ministro Rodrigo Rivera para garantizarles seguridad jurídica, abogados, defensores, idóneos y de manera gratuita a nuestros militares. Es muy importante eso que ha aprobado el Congreso. Segundo, para resaltar lo que tiene que ver con que se cree una rama independiente, imparcial, independiente del mando de funcionarios de justicia penal militar. También es un gran avance que hace este acto legislativo. Pero por otro lado, las críticas, León, es que lo que venía de Cámara sí era un esperpento absoluto. Lo que venía de Cámara significaba pasar las investigaciones, que son alrededor de 2.700 casos, de los llamados periodísticamente falsos positivos de justicia ordinaria a justicia penal militar, donde desde mi punto de vista sí hay razón para que las organizaciones de derechos humanos reclamen y enciendan las luces de alerta ante una situación posible de impunidad, porque eso no tiene presentación alguna. Entonces estamos ante un proyecto hoy en Senado que ha avanzado, pero que desde mi punto de vista, con todo respeto, senadores, se los digo, tiene dos situaciones. Uno, viola los instrumentos internacionales de derechos humanos, y dos, es inane. Y lo voy a explicar por qué. Primero, la jurisprudencia nacional e internacional ha señalado que todas las violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario que adquieran una gravedad inusitada corresponden en su investigación y juzgamiento a la justicia ordinaria. Es una regla derivada además de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. El hecho de desconocerlo, ¿qué puede significar, senadores? Y yo ahí sí creo que ustedes han trabajado de muy buena voluntad, pero también hay mucho populismo con los militares que puede ser perjudicial para ellos. Pues que en el sistema interamericano, la Corte Interamericana en el futuro, ante un fallo de una situación de violación de derechos humanos que ha sido investigada y juzgada por la justicia penal militar, puede terminar desconociendo esa situación y ordenando a la justicia ordinaria abrir nuevamente un proceso. Ese es un tema muy delicado, para no hablar de los efectos que en un momento dado
en relación con relación a crímenes de guerra pueden terminar en la Corte Penal Internacional. En esto hay que ser muy cuidadoso. Yo creo que hay que darle seguridad jurídica a nuestros militares, no hay ninguna duda. Hay que fortalecer el fuero penal militar, pero hay que prever este tipo de escenarios que lo que harían sería perjudicar a los militares. ¿Y es inane por qué? Porque el problema, desde mi punto de vista, obedece a dos cuestiones, senadores. Uno, al criterio jurisprudencial de duda razonada que mencionaba la jurisprudencia de la Corte Constitucional del senador Andrade, pero le cuento que ese criterio viene desde una jurisprudencia de 1960, posteriormente ratificada y ampliada por la Corte Suprema que hacía el control constitucional en esa época, en el año 66, donde si hay una duda de que no se trata de una situación en relación con el servicio, tiene que ser de conocimiento de la justicia ordinaria. Las violaciones de derechos humanos nada tienen que ver con la relación, con la función, con el servicio de los militares. Esa duda razonada, como criterio jurisprudencial, más el otro tema, y yo ahí tengo una diferencia de fondo con la doctora Clara López, y es que yo sí creo que los jueces penales militares, la justicia penal militar es la que tiene que conocer inicialmente de las situaciones de combate. Porque ¿qué ocurre hoy? Cuando un fiscal conoce en el escenario, en el teatro de operaciones, con los actos urgentes, con la policía judicial, que depende de la fiscalía, y se aplica el tema del criterio de la duda razonada, pues potencialmente todos los casos terminan de conocimiento de justicia ordinaria y ahí se desvirtúa la justicia penal militar. Y digo que es inane porque este punto que acabo de exponer no se resuelve de ninguna manera con el acto legislativo. Lo que tiene que quedar absolutamente claro, ustedes me dirán que es el espíritu que tiene el acto legislativo, para mí no está suficientemente claro, y lo que yo le pediría a los congresistas es que quede absolutamente claro que estas investigaciones inician por justicia penal militar y que lo que se debe atender es la jurisprudencia nacional e internacional en el sentido de que no pueden ser de conocimiento de la justicia penal militar las violaciones de derechos humanos y las infracciones graves al DIH. Televidentes, la cosa, para aclarar que es un debate que tiene, como es un debate jurídico y como es un debate de derecho internacional, de derecho nacional, es complejo, lo que se discute es qué delitos, bueno, todo el mundo está de acuerdo para empezar en que haya una justicia penal militar y que haya un fuero. Eso yo creo que uno puede atribuirle a otro que no, pero en el debate, pero en general todo el mundo está de acuerdo con eso. Que hay que hacerle una reforma a la justicia. Y que hay que hacerle una reforma a la justicia. Hasta ahí estamos de acuerdo, yo creo que todos. Pero hay unas diferencias en punto a esto. ¿Qué delitos deben quedar en la justicia penal militar y qué delitos deben pasar a la justicia ordinaria? Siempre que se califique un delito. Alrededor de eso es que se dan diferencias. Bueno, ya vemos lo que se ha dicho acá. Todas las violaciones al derecho humano y al derecho humanitario, dice Rafael, debe estar por fuera. Todos no. Dice él, sí, que todos. Es que eso es lo que dice ordenan Rafael. los instrumentos internacionales. Y dice, los delitos, otros delitos que cometan los militares en sus actos de servicio distintos a esos deberían estar acá en la justicia penal militar. Primera cosa sobre la cual hay diferencia. La otra cosa sobre la cual hay diferencia es quién dirime competencias. Digamos, por dónde entra el debate, por dónde entra la investigación y quién separa unos delitos y otros. Se ha hablado que algunos dicen, eso empieza en la justicia ordinaria y ahí es la justicia ordinaria que manda a justicia militar unos y retiene otros, y otros dicen, debe empezar en justicia penal militar y ahí se dirime. Y si hay controversia, yo creo que lo que traen en el proyecto, un tribunal especial dirime la competencia, dirime la diferencia. Sobre esos puntos es que hay, digamos, diferencia y tratemos, digamos, de mostrar las distintas opiniones que hay y cómo va quedando este proyecto de ley que pasa ya, o proyecto de acto legislativo que pasa a plenaria del Senado. Bueno, una de las justificaciones para crear un tribunal de garantía, para tener un acto legislativo, una reforma a la Constitución, es la creación de este tribunal de garantías, que de manera preferente va a ser juez de garantías y va a ser un control a la legalidad de la acusación, y va a ser de manera permanente juez de competencia. Esa función hoy la tiene el Consejo Superior de la Judicatura, que en promedio se demora en fallar un conflicto de competencia entre 6 meses y 5 o 6 años. Es decir, es un proceso lento, demoradísimo, en donde el militar
pierde el 60% de su salario, porque se le congela el 60% de su salario y hoy en día se les descuenta por nómina de manera voluntaria, entre comillas, unos dineros que van a unas asociaciones de defensa como la de MIL, que en caso de que ellos se vean involucrados en un proceso, cuenten con esos recursos para sufragar los gastos de su defensa. Entonces, esa es una de las razones de ser también de la creación del Fondo de Defensa de los Militares. Entonces, el tribunal, ¿qué es lo que va a hacer? El tribunal va a reconocer la garantía de fuero. Es decir, el fuero es una garantía, no es un instrumento de defensa personal, ni es una manera de, digamos, generar una especie de inmunidad para los militares, sino es una garantía que se la reconoce el tribunal si el tribunal determina y juzga que la competencia es con la justicia penal militar y se le reconoce el fuero militar. Pero lo más importante, en lo que yo sí quiero subrayar de manera muy fuerte y enfatizar, es que estas críticas de que esto va a ser juzgado, en el caso de la justicia penal militar, de violaciones al derecho internacional humanitario, finalmente el tribunal de cierre de cualquier proceso, sea proceso de justicia penal militar o sea justicia ordinaria, será siempre la Corte Suprema de Justicia, que es un tribunal civil y es el máximo tribunal de justicia en Colombia, que es el que conocerá de las demandas en casación que decida admitir contra procesos de justicia penal militar o procesos de justicia ordinaria. Entonces, el que tendrá la última palabra en Colombia sobre todos esos procesos será la Corte Suprema de Justicia. Una persona, un ciudadano que ha sufrido una violación de derechos humanos, no comprendida entre las exclusiones que ustedes han mencionado en el proyecto de acto legislativo, que vive en el Guaviare o que vive en el Putumayo, no tiene recursos de ninguna manera para acudir ante la Corte Suprema de Justicia, de ninguna manera. Le voy a dar un ejemplo. Yo hice el ejercicio ahora que venía por acá. Y vuelvo y repito, yo sé que ustedes han actuado con la mayor voluntad y transparencia en este tema, pero es que esto es muy delicado. Por ejemplo, con usted trabajamos la ley de inteligencia. La ley de inteligencia tenía una tarea y usted hizo una labor muy importante, y es conseguir que no existan nuevamente interceptaciones ilegales sin orden judicial, una violación al derecho a la intimidad. Esa violación al derecho a la intimidad hoy sería de conocimiento de la justicia penal militar. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser de conocimiento de la justicia ordinaria? Claro que restricciones, sí se pueden hacer interceptaciones con orden judicial. Claro, pero aquí es sin orden judicial. Okay. Privaciones de la libertad ilegales también serían de la justicia penal militar y no de la justicia ordinaria. La violación contra la libertad de prensa de la justicia penal militar y no de la justicia ordinaria. ¿Por qué? Nos acaban de condenar en el sistema interamericano por un caso relacionado con un periodista. Actos inhumanos que causen grandes sufrimientos. Serían pero entonces, esas exclusiones no son automáticas. No, serían entonces las de únicas la justicia, exclusiones automáticas son la lista de los 7 delitos. Claro, tenemos que irnos termino, pero un segundo. Y los crímenes de guerra, tengo al menos 4 crímenes de guerra, mutilaciones y tratos crueles e inhumanos, ultrajes contra la dignidad personal, en particular los tratos humillantes y degradantes, ataques a la población, contra la población civil o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades, utilizar niños activamente para participar en las hostilidades, utilización de armas prohibidas por el DIH. Todo eso, que son violaciones graves al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos, terminarían en justicia ordinaria. Yo creo que le estamos haciendo un daño muy grande a nuestros militares, muy grande. El populismo con los militares los puede llevar ante la Corte Penal Internacional. Bueno, tenemos una pausa y claro, este debate se ve que ya se prendió, que ya es muy interesante, ya empiezan a arrebatarse la palabra, lo cual es muy bueno. Entonces vamos a una pausa y volvemos para discutir ese tema de qué delitos caen en un lado y qué delitos caen en otro.
Estamos en la controversia desde el Archivo de Bogotá, discutiendo un tema supremamente polémico, y no solo polémico, sino difícil de discutir porque tiene muchas arandelas, mucha sofisticación, hay muchos intereses y además muchos actores de esta controversia, no solo nacionales, sino internacionales. Este es un tema que sale de las fronteras y que ocupa la atención de organismos internacionales. Aquí se está estudiando, pero en el exterior se está estudiando mucho. Y vamos a hacer una nota sobre, bueno, la justicia, más como historia y para volver al debate. Tienes que soportar yo dos dolores, tanto de mi hijo como el de mi marido, dejando 7 hijos sin padre. En septiembre del 2008, el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos anunció al país la mayor purga militar en la historia por el asesinato de por lo menos 2 decenas de humildes jóvenes de Soacha que fueron reclutados con promesas de trabajo y que terminaron muertos en falsos combates y enterrados en fosas comunes como NNs en Ocaña. Por 3 de esas muertes fueron procesados militares de Santander y Norte de Santander, de los que fueron condenados 14, entre ellos un coronel. Estos crímenes atroces se convirtieron en una de las mayores vergüenzas de las Fuerzas Armadas. Un episodio lamentable que cometieron algunas manzanas podridas dentro del ejército, pero que desafortunadamente salpicaron a toda una institución. Él salió a las 4 de la tarde para el trabajo, el 14, y a las 4:30 de la tarde alguien lo recogió y dijo que no se demoraba y no apareció. Y a las 8:30 de la noche del mismo día ya estaba muerto en combate acá en Ocaña, Norte de Santander, a manos de los soldados que le han dado de baja a un subversivo del ELN. Pero la verdad yo quería venir acá a pisar la tierra que mi hijo pisó por última vez antes de irse de este mundo. Jader Andrés. Está todo muy quieto, ya tenemos un año, pues no sé, las audiencias están suspendidas, estamos al tanto esperando a ver qué va a pasar. La Asociación Minga acompaña jurídicamente varios casos de ejecuciones extrajudiciales del municipio de Soacha y considera que es necesario posicionar las dificultades en términos de justicia para estas familias, pues varios militares involucrados en estos casos siguen en libertad por vencimiento de términos. Han sido, no tendría un número exacto, podríamos decir que han sido más de unas 10, 12 diligencias. Por ejemplo, la audiencia preparatoria que nosotros hemos tratado de iniciar en el caso de la señora Florilda Hernández, desde agosto que se terminó formulación de acusación hasta agosto de este año en el que nos encontramos, se vienen dilatando las audiencias. Cuando se presentan a eso hay 2 mecanismos. Uno, nosotros tenemos en todos los distritos judiciales, que son 32 salas administrativas. Entonces el ciudadano se puede quejar ante la sala administrativa pidiendo lo que se denomina una vigilancia administrativa. La otra es directamente una queja a la sala disciplinaria. Con el objeto de que se
suspenda la audiencia el día de hoy aproximadamente a las 12 del día y se continúe el día de mañana a las 2 de la tarde. Esto con el objeto de poder asistir al matrimonio de mi hija María Fernanda con Díaz Peña, que se celebrará el día de hoy a las 7 de la noche en la ciudad de Sogamoso. El juzgado considera que este hecho no es uno de los que se denominan de fuerza mayor o caso fortuito, razón por la cual deniega la solicitud y llama la atención sobre la figura de la sustitución en estos eventos. Yo decía que hay muchas tácticas dilatorias en medio de estos procesos. Parte de esas tácticas es intentar con múltiples excusas, muchas veces bastante artificiales, que no se realicen las audiencias, que los procedimientos se dilaten. En algunas otras ocasiones se recurre a enviar los casos a la justicia militar y que allí se dirima competencia a favor de jueces militares. Desde el 2009, la Procuraduría ha iniciado 180 procesos disciplinarios por presuntos casos de homicidio en persona protegida, comúnmente conocidos como falsos positivos, y solo ha fallado 29, en los que estaban involucrados 99 miembros de la fuerza pública. Del total de casos, 117 están en etapa de investigación y 14 fueron archivados. Por el caso de Soacha, investiga a 6 militares. En total ha sancionado a 22 militares, pero 9 de ellos, en segunda instancia, les revocó las decisiones. Las madres de Soacha no dejan de reunirse desde hace 4 años. Lo han hecho para planear cómo llegarle al gobierno para que las atienda. También para redactar documentos que les permitan llevar sus casos a instancias internacionales. Y ahora para que no les exijan sacar los cuerpos de sus hijos, de donde han estado sepultados por 4 años. Qué tristeza es saber que el ejército que nos cuida a nosotros nos está quitando la vida. El miércoles tuvimos una reunión con el general Padilla, donde le hice una pregunta, que qué sería de mi nieto cuando yo le diga a él que el ejército colombiano lo mató. Me respondió que había que decirle la verdad. Cuando la muerte sea inalcanzable y rara, cuando un mohoso grillete repose en la vitrina, que se dé a cada hijo una flor y una bala, que se sepa que el mundo va sembrado de vidas. Silvio Rodríguez, palabras. Bueno, estamos en este programa La Controversia desde el Archivo de Bogotá y claro, ahí tuvimos una nota dolorosa sobre un caso escandaloso en Colombia y ahí siempre el temor, hay una cosa real, es que es difícil hacer esos juicios en justicia ordinaria o en justicia penal militar, pero el temor que tiene mucha gente que critica esta ampliación del fuero y este acto legislativo es que si todo empieza en justicia penal militar sea más difícil que en esa investigación y en la calificación del delito termine todo quedándose allí en justicia penal militar y también que no se hagan juicios expeditos y que realmente haya imposibilidad de juzgar cosas como esas. La doctora Clara López, que fue y tiene, digamos, eso en su hoja de vida como un acto de valentía, porque ella fue de las denunciantes del caso de los falsos positivos de Soacha, cosa que admiramos mucho y que recibió muchas presiones, entiendo por eso. ¿Qué dice sobre esta, por ejemplo, cómo manejar este tema de los delitos y si usted comparte esa crítica de que si todo empieza en justicia penal militar es difícil que salga de ahí? Sí, yo comparto la crítica y por eso me parece que tenemos que ser muy cuidadosos en esa parte del fuero militar. Pero yo quiero ampliar la explicación de la siguiente manera. Decía hace un momento el doctor Guarín que el problema con el fuero militar ampliado es que hay que proteger a la fuerza pública del empapelamiento, porque si los empapelan entonces van a perder la moral y tienen temor y no actúan como corresponde en el combate. Yo creo que ese temor no se debe a temas de fuero militar, porque fíjese, es que es clarísimo y el caso de los falsos positivos creo que es ejemplarizante. Es que los falsos positivos
eran 2, 3, 4, 5 al año, hasta que sacaron una resolución en el Ministerio de Defensa que le ponía precio a la cabeza de los muertos. Usted se recordará que pagaban un salario mínimo por un auxiliar de guerrilla, uno por un guerrillero, tanto por un... Entonces, lo que empezó a suceder es que empezaron a cobrar recompensas y a pagar con ascensos, con permisos, con medallitas, y desde luego con esa estadística de muertos en combate, que era lo que le daba a las fuerzas militares, a muchos de los oficiales, demostración de que estaba funcionando la lucha en contra de la insurgencia armada. Entonces, fíjense que cuando se hizo esta denuncia, cuando se llegó a la investigación y el ministro de Defensa y el presidente de la República tomaron esa decisión muy, muy dolorosa de separar del servicio a 28 oficiales de alto nivel, demuestran que el Estado sí se puede autodepurar. Y después de eso, ¿cuántos casos de falsos positivos tuvimos? En el 2007 fueron 600, en el 2008 íbamos para allá, en el 2006 también. Pero después de eso, 3, 4, volvimos a la estadística tradicional del año, que 1 es mucho. Pero lo que le quiero decir es que fíjese que no es un tema de temor, es un tema de que se llevó a una situación de generar una depuración de la fuerza pública, que si eso hubiera estado en la justicia penal militar, creo que nunca se habría conocido. Es más, estaba totalmente escondido el tema. Entonces yo sí creo que hay que tener mucho cuidado, porque nadie quiere que vayan a condenar a un militar injustamente, pero el tema de la impunidad en las situaciones concretas de este país, en la hecatombe que hemos vivido en materia de derechos humanos por parte de todos, pero es que el que menos derecho tiene a delinquir es la fuerza pública. Yo creo que se le hace un gran servicio a la fuerza pública en Colombia y a todos esos militares honestos, defensores del honor militar, que los conozco y hay muchos. Recuérdense que yo hice el curso de Sidenal con un cuerpo de oficiales que yo aprendí a admirar y a respetar de una manera muy profunda. Pero sí hay que impedir a toda costa que dañemos el proceso de depuración de la fuerza pública, devolviendo un fuero militar ampliado que inicia ya, porque si no vamos camino derecho a que se establezca la impunidad en este país. Bueno, punto. Yo entiendo esta presentación y usted lo hace de la más absoluta buena fe, que es tomar el tema repudiable de los falsos positivos. Bajo ningún punto de vista esto está prescrito o queda dentro del parámetro de justicia penal militar. Eso está excluido. Y ese lo rechazamos toda la sociedad colombiana. 2, este es un proyecto cuyo texto inicial y texto lo ha venido acompañando. Yo quiero mencionar nombres. Juristas de la clase de Manuel José Cepeda, Eduardo Montealegre, Rafael Nieto y generales de la fuerza pública. Con ellos hemos interactuado, Rafael, cuando usted hablaba del populismo con los militares. 3, aquí hay una óptica que no se ha tocado. Que este es un fuero militar discutido en el marco de un proceso de paz para una Colombia posible en paz. Nosotros también estamos apostando a eso. Esto no puede desligarse ni del marco jurídico para la paz ni de una negociación política. Si no fuera por el marco, yo sostengo que si no fuera por el marco jurídico para la paz y estas negociaciones de paz, este fuero penal militar no pasaba en el Congreso de Colombia. La propia negociación política ha despertado una solidaridad de la sociedad colombiana con la fuerza pública, no para impunidad, porque esto tiene que tener un desarrollo. Y el marco jurídico para la paz tiene un tema de marco diferenciado para tratamientos militares que lo tocamos. Claro, que lo sujetaron al acuerdo de paz, es decir, a lo que diga Timochenko en La Habana. Que es una eso no es así, Rafael. Eso, sí, no es así como usted, eso no es así como claro, usted lo podemos discutir ahora. Rafael, eso no es así. Así es. Ese es el discurso no, de así quedó, Uribe y no señor, es así. Así no quedó es así. En la reforma constitucional. No es así. A propósito pero déjeme de terminar la idea. Pero yo sí quiero mezclar los dos temas, porque este es un tema no para impunidad. Este no es para repetir
esos casos, doctora Clara, es para unos militares que no van a estar en este conflicto armado interno, sino que vamos proponiendo por terminar el conflicto. Y aquí estaba hablando con Juan Manuel, en la tesis de Rafael, lo que nosotros queremos es que inicien la justicia penal militar, pero una justicia penal militar confiable. Y estamos dispuestos con Juan Manuel a revisar esta discusión y a revisarlo mañana previo al debate. La tesis suya, Rafael, de nada vale los 7 delitos porque quedan estos excluidos, de todas maneras quedan en curso y va a terminar en la Corte. Yo no creo. Yo lo que creo es que acá le estamos dando unas reglas claras con una justicia penal militar confiable y una justicia penal militar que le va a brindar garantías a los militares. Entonces yo quiero decir esas enunciaciones y estamos dispuestos antes del 8º debate, Rafael, a precisar lo que usted señala. Claro que queremos que comience los delitos, las eventuales conductas en la justicia penal militar, pero en una justicia penal militar confiable. Fíjese que, que debates como estos que llevan a modificar o a buscarle aclarar en un proyecto de ley son muy importantes, debates ante la opinión. Yo voy a meter mi base ahí porque yo la sensación que tengo es que sería mejor empezar a hablar en función del proceso de paz de un indulto y una amnistía condicionadas para los militares que en el conflicto han incurrido. León, eso está en el marco jurídico pero para eso no León. puede estar aquí, León, tiene que estar está en el marco otro jurídico, marco. pero van ligados los Hay temas. que medir con el mismo rasero a los actores del conflicto. Yo creo. Bueno, no con el mismo rasero, porque no es lo mismo que delinca un agente del Estado a una persona que no pero es de cara agente a la del guerra, Estado. sí, claro. Pero en términos es muy difícil entonces establecer los criterios para una eventual amnistía condicionada como la plantea León para los militares. No, es que amnistía no León, puede haber, León, puede haber varias es cosas. justicia transicional. León, varias cosas. Esa varias figura. Cosas. Mire, yo sí creo que esto es un tremendo retroceso y voy a dar un ejemplo de una vez para responder una observación de la doctora Clara. Usted sabe cuánto aumentaron el paso de casos por iniciativa de justicia penal militar, por tratarse de violaciones de derechos humanos, homicidios en persona protegida, falsos positivos, de 2010 a 2011, que pasaron de justicia penal militar a justicia ordinaria. El aumento fue de 77%, por iniciativa de nuestros jueces penales militares. Lo que quiere decir, León, es que la justicia penal militar sí funciona siempre y cuando haya un mensaje absolutamente claro. ¿Cuál era el mensaje en ese momento? Cero impunidad es cero violación de derechos humanos. ¿Y qué hicimos en el Ministerio de Defensa con el exministro Rivera? Adoptar 15 medidas contra la impunidad, entre las cuales había un acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, con la fiscal Vivian Morales, para que en aquellos casos donde existía duda sobre la competencia, en el marco de la jurisprudencia nacional e internacional que comentamos al comienzo del programa, se examinara conjuntamente y se determinara si se trataba de una violación de derechos humanos e iba entonces a la justicia ordinaria. Entonces nuestra justicia penal militar sí funciona por un lado, y por otro lado quiero hacer los siguientes dos comentarios. Yo no creo, se lo digo con toda franqueza, y creo que usted en mi postura se ha dado cuenta que yo soy muy solidario con los militares, pero soy más solidario con el Estado de Derecho, que haya sido una directiva de recompensas, no, de ningún modo. Aquí lo que hubo con los temas de los falsos positivos fueron alianzas de militares que no actuaron como militares, sino como criminales, en alianza con el narcotráfico, en alianza con grupos delincuenciales, en alianzas con bandas criminales. Y en el marco de esas alianzas fue que se produjeron, no por la solicitud de resultados, este tipo de acciones. Aquí nunca hubo una política, ni del gobierno ni del Comando General de Fuerzas Militares, yo hice el de debate promover homicidios en una investigación muy profunda. Y segunda cuestión, ya le doy la palabra, senador. No, pero es que y segunda cuestión, no, para que hable. Me segunda cuestión, responda esto, senador. Usted dijo que es que en el gobierno del presidente Álvaro Uribe se había desconocido el VIH. Está mal informado. En el gobierno del presidente Álvaro Uribe se adoptó por primera vez una política en materia de derechos humanos. En el gobierno del presidente Uribe y con Juan Manuel Santos de ministro se adoptó, se adoptó un manual de derecho operacional, pregúntele al presidente Santos. Y el manual de derecho operacional se basa en reglamentar cuando las fuerzas militares ejercen la fuerza en el marco del derecho internacional humanitario. En Colombia hemos venido actuando desde que se adoptaron los convenios de Ginebra en el marco del derecho internacional humanitario, así verbalmente se haya dicho que estábamos frente a una amenaza terrorista. Pero, Rafael, hay un hecho
casi indiscutible. Sí. Ahí fue donde se dispararon los falsos positivos en el gobierno del presidente Uribe. Si usted coge las fechas y son esas. ¿Qué pasó con los falsos positivos? Que hicimos varios debates, inclusive con la senadora Cecilia López, que ya no es senadora, pero estuvo conmigo como citante de los debates que hicimos de los falsos positivos. Se adoptó por parte del expresidente Uribe esa doctrina vieja y ya replanteada del conteo de muertos para demostrar resultados operacionales. Exacto. Que es una vaina que viene de Vietnam, de hace muchos años, de Estados Unidos, de que en la medida de que usted muestre muertos, usted muestra que está venciendo al enemigo y que está demostrando resultados operacionales. Y se generaron incentivos perversos, los permisos a quien demostrara resultados operacionales. Es que no, déjeme hablar porque yo le hablo. Usted parte de la base de que no se le puede pedir resultados operacionales para que salieran los miembros de la fuerza pública por bajas en combate. Las medallas, las condecoraciones, las recompensas en dinero que el nunca hubo una recompensa pagada a un militar. Escribió una columna de opinión en el tiempo denunciando que no se podía volver al ejército colombiano en un grupo de mercenarios. Presos por muertos, presos por fusil, presos de tener jamás se pagó. Yo hago el moderador del León, pero hoy el debate no es falsos resultados a los miembros de la fuerza pública. Bueno, en todo caso, usted introdujo el tema de falsos positivos, pero eso no es la discusión. Que hable más duro, pero en lo que es la directriz existió. Ordenemos la cosa. Los versos se desmontaron. En buena hora se desmontaron esos incentivos perversos. Jamás un miembro de la fuerza pública, y reto, senador y doctora Clara, a que el Polo y a que el Partido Liberal presente un solo caso de un miembro de la fuerza pública que recibió pago de la política de Uribe o haber dado un resultado operacional. De los falsos positivos no hay un solo caso. Bueno, pero nos desviamos un poco porque, bueno, es un caso muy fuerte, el caso de los falsos positivos. Pero, senador Andrade, ¿cómo logramos que, primero, los delitos, quede claro, digamos, qué delitos están en un lado y están en el otro, si la numeración de esos delitos es la forma de hacerlo o hay otra forma? Porque, bueno, como aquí hemos dicho, el secuestro no aparece en ese mundo, entonces, ¿dónde quedaría? No es un acto del servicio, el secuestro, ni el reclutamiento de menores. Es que esto es para los actos cometidos por los militares como acto del servicio. Eso es lo que dice hoy la Constitución, lo que van a cambiar es distinto, van a ampliar ese fuero. Doctora Clara, usted quiere el fuero, el de ahora, el que se desvirtuó, en el que comienza la justicia ordinaria y la presunción de justicia ordinaria. Planteas, a mí me gusta el fuero penal militar, pero este que se desvirtuó. Este que no existe fuero penal militar hoy, donde la mayoría de los casos termina en la justicia ordinaria. Nosotros queremos darle un fuero real al ejército. Yo acepto, no la comparto, pero acepto ya el tema que introduce Rafael. ¿Qué pasa con estos otros delitos? ¿Justifica la lista? No, nosotros quisimos y queremos, con Juan Manuel y componentes, dar una claridad, que nunca haya un torturador, que nunca haya un violador, que nunca haya desplazamiento forzado, que nunca haya nuevamente un falso positivo. ¿Es suficiente esa lista de los 7 o no es suficiente? Aceptamos esa discusión que el tema lo trae y lo introduce Rafael. Pero yo quiero terminar, León, con este. Final. Si fuera por ello, es claro, Clara, que la justicia ordinaria no está operando en el tema de los falsos positivos. ¿Qué avance ha habido? Sí, en eso están muy Entonces, muy si fuéramos por defender, es una justicia ordinaria que no está operando. En un caso terrible para la sociedad colombiana como fueron los falsos positivos, sí que aquí se arrancan de premisas. Y doy este dato para reforzar lo que usted dice. ¿Sabe cuál fue la primera reunión a los 3 días entre el ministro de Defensa Rivera, 3 días de posesionado, de iniciado el gobierno Santos, y el fiscal general de la Nación? Fue una reunión para decirle lo siguiente al fiscal Mendoza Diago. ¿Qué necesita la Fiscalía General de la Nación para que en un año o máximo 2 años ustedes puedan dar resultados de las investigaciones de falsos positivos? Porque al gobierno le interesa y al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Pública que se determine la realidad de los falsos positivos. Nunca hubo respuesta. Nunca hubo respuesta. No ahora, la inquietud de Rafael se podía resolver agregando a eso y demás delitos del derecho que viola el derecho internacional humanitario y derechos humanos. Podría ser una fórmula. Yo creo también que hay que establecer unos criterios para poder definir qué es un acto del servicio y qué no es un acto del servicio, y que los operadores de justicia tengan claro
cómo aplicar ese criterio. en la Yo le voy a dar un ejemplo. Pero una que interpelación vivo, en esa tesis, Juan Manuel. pero déjeme terminar. Un ejemplo que vivo en carne propia, que hemos vivido en carne propia, mi familia. El caso del proceso que teníamos con el general Maza Márquez. Se había determinado que era por justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque el delito contra mi padre fue homicidio con fines terroristas. No hay discusión de que eso no tiene que ver con el servicio. Bueno, pues en un recurso que interpuso la defensa de Maza Márquez ante la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia reconoció que aplicaba el fuero como director del DAS, del general Maza Márquez, porque él había tomado la decisión de cambiar el jefe de escolta de mi padre y que eso era un acto del servicio, a pesar de que el delito es homicidio con fines terroristas. Se nos acabó el tiempo. En ese caso, que es un caso muy dramático también de la sociedad colombiana, se nos acabó el tiempo. Les doy muchas gracias a todos los que vinieron a acompañar en medio del frío. Cosa, León. Y los esperamos en la controversia entre 8 y 30 y 9 y 30 el próximo lunes. No me dejaste decir.